Baru ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Bore peri hagafen. Amén. Bendito eres tú, eterno Dios, nuestro soberano del universo, creador del fruto de la vid. Lejaim. Esta es una de las oraciones que hacemos en el Shabbat. Y son parte de un ritual o un protocolo donde anunciamos en nuestro hogar, en nuestro altar familiar, que es Shabbat, que es ya el comienzo del séptimo día, según el ciclo del calendario bíblico tradicional, que al caer el sol termina y comienza un nuevo día. Cuando nosotros nos preparamos el viernes durante el día, se llama el día de la preparación. Y entonces tratamos lo más posible ya estar preparado un poco antes que caiga el sol. Tradicionalmente ya uno debe de estar media hora antes ya preparado. Y entonces una de las oraciones que hacemos es esta. Donde a pesar de que en nuestra cultura occidental el día termina a las 12 de la noche, al correr con el ciclo bíblico, pues entonces viernes no esperamos a la medianoche, sino al caer el sol. Y entonces esta oración que acabo de hacer es una de las oraciones que hacemos donde proclamamos que aunque a la medianoche termina viernes, en esta casa hoy, al caer el sol, comienza el séptimo día. Entonces, estas oraciones distinguen las próximas 24 horas. Es un anuncio donde hace una distinción en nuestro hogar de que es Shabbat, que es el día de congregarnos, el día de escuchar la voz del Eterno, el día donde todo se centra en el Eterno. No es el día de entregarnos en nuestros deleites, en términos de deleites mundanos. Los deleites mundanos no son malos, solamente son mundanos. Y que procuremos no mezclar lo sagrado con lo común, porque no queremos profanar, no queremos dañar, no queremos contaminar, si pudiéramos decir así, estas 24 horas del Shabbat. Ahora, usted dirá, pero pastor, va a hablar del Shabbat. Comenzamos hoy el libro de Levítico. El libro de Levítico lo que habla es de altar y de matar animales y cortar animales y sangre por todos lados. Y bueno, vamos a ver de dónde posiblemente, uno de los lugares de donde sale esta oración que acabo de hacer. Y otros elementos del Shabbat que tienen que ver con el libro de Levítico y el templo. Y espero que esta enseñanza sea de bendición para ustedes, así como fue de bendición para mí prepararlo. Gracias por conectarse conmigo y considerar nuestro ministerio como un ministerio de educación para ayudarle a usted a entender la bendita Torah del Eterno. Y seguimos juntos proclamando el Evangelio de Yeshua el Mesías. La salvación es por gracia y en la obediencia hay exacto bendición. Comencemos la primera parashá del ciclo de Levítico, Vayikra 2022.
Bienvenido a la parashá de Levítico. En la primera parashá de Levítico, que se llama así mismo, Vayikra, como se llama todo el libro en hebreo. Y sabemos que para el año 250 aproximadamente, cuando la Biblia hebrea se traduce al griego, algunos de los nombres fueron no alterados, sino que en la traducción les pareció mejor cambiar algunos nombres. Por ejemplo, Shemot, que es plural, nombres, le pusieron Éxodo. Entonces, en este caso, Vayikra, él llamó, hablando de que el Eterno llamó a Moisés, porque así comienza el libro, lo cambiaron al libro de Levítico, el libro de Leví, o de la tribu de Leví, o el libro que habla acerca del protocolo de los sacerdotes. Vamos a comenzar. En esta ocasión, sí, vamos a hablar acerca de Ma'amad. Hay otras, también se le llama Ma'amadot. Y el año pasado hablamos acerca de este tema, si usted se acuerda, y si usted está en mi página. Y la ventaja de estar en mi página y la ventaja de seguir nuestro ministerio es que muchos de los temas yo le doy seguimiento. Yo sé que es un poco difícil, como que parte 2 el año que viene, pero a veces no es que es parte 2 el año al otro año, sino que al otro año, después de estudiar y seguir haciendo mis validaciones e investigaciones, traigo más información acerca del tema, posiblemente el tema que había comenzado o enseñado el año anterior. Así que en esta ocasión vamos a darle seguimiento a este tema de Ma'amad. Y si usted me está viendo por primera vez este tema, pues no se preocupe, yo siempre doy un pequeño repaso, pero le recomiendo, ya que usted está en mi página walteragosto.com, y si no estás en mi página y me estás viendo a través de YouTube u otra plataforma, ve a mi página walteragosto.com, inscríbase para que pueda estar al tanto de todo este material. Hoy, en nuestra versión, ay, perdón, como que lo dejé así, Vayikra 2021, no, esa no era, es 2022, sorry. Ay, señor, sorry. Bueno, pero es 2022, ¿ok? Tranquilo. Pero en la parte 2, vamos a estar hablando del templo, el Shabbat y la oración de santificación del Kiddush. Espero que les sea de bendición este mensaje, esta enseñanza. Comenzamos. Los primeros 6 capítulos de Levítico son los que comprenden la primera porción. Y termina en el capítulo 6, en el verso 7. La porción de los profetas que va paralelo a ella, Isaías 43, 21 hasta el capítulo 44, verso 23. Y los escritos del primer siglo, los escritos apostólicos, o el Nuevo Testamento, o el Brit Hadashah. Hebreos capítulo 10 del 1 al 18 y Romanos capítulo 8 del 1 al 13. Vamos a orar dándole gracias al Eterno por su bendita Torah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Leamos en hebreo. Baruch Adonai Hameborah. Baruch Adonai Hameborah Olam Bael. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. Asher baharbanu mikol ha'amin. Benatan lanu et torato. Baruch Adonai noten haTorah. Amén. Hay algunas cositas que voy a estar repasando. Así que no piense, pastor va a enseñar lo mismo el año pasado, porque es demasiado raro. Bien difícil que yo haga eso con todo el material. E imagínate, para este año se me quedó material. Imagínate. Así que, pero algunas cosas los voy a repetir, repasar para retomar y también para aquellos que están viendo esto por primera vez. Aquí tenemos la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia que, como les acabo de decir, cuando se tradujo la Biblia en el año 250 a.C. al griego, algunos nombres se cambiaron. De hecho, el conjunto de libros, de los primeros 5 libros, que se le llama la Torah, en el contexto hebraico, todo el Antiguo Testamento se le llama el Tanaj,
pero los primeros 5 se le llama la Torá. Lo conocemos también como Pentateuco, como le acabo de decir, cuando se tradujo al griego, pues se le puso ese nombre, Pentateuco, lo que significa 5 libros. Entonces, ya nosotros hemos cubierto hasta ahora la parashá de Bereshit o Génesis, el libro de Shemot, porque ese es el nombre que dice allá en hebreo, ¿ok? Entonces, ahora vamos a estar en Levítico. Luego de este libro, cuando terminemos Levítico, vamos para Números y después Deuteronomio. Ahora, estamos en Levítico ahora mismo. Cuando hablamos de Levítico, visualizamos una transición donde el Eterno se estaba manifestando en el monte Sinaí, y entonces en el cierre del libro de Éxodo, ahora se muda, es como si se mudara al tabernáculo. Acuérdate que esto es lo que en uno de los libros que yo leo, creo que es Morales, que habla acerca de los dramatic steps, los pasos dramáticos del Eterno desde el monte Sinaí hasta el tabernáculo. Acuérdate que la intención del Eterno, Éxodo capítulo 25, siempre era ¿cuál? Estar cerca, en medio, en el pueblo y campamento de Israel. Así que una vez que él está en medio del campamento de Israel, ahora él le va a decir, ok, ya que estoy aquí con ustedes, ahora le voy a decir cómo ustedes van a mantenerme con ustedes. Como quien dice, ahora ya que se establece la relación a través de el tabernáculo, mi presencia está en medio de ustedes, ahora el Levítico nos habla de cómo ustedes convivir, cómo ustedes comportarse, cómo ustedes ser campamento, cómo nosotros vamos a vivir conscientes de la presencia del Señor en medio nuestro. Y de eso es que se trata, ¿verdad? Todo el libro del Levítico. Así que en Éxodo el Eterno desciende a Israel, pero en Levítico entonces Israel aprende a subir delante del Eterno. Y eso es, pues, básicamente lo que estamos viendo. Así que vamos a comenzar Levítico capítulo 1, versos del 1 al 13. Ahí es donde nosotros vamos a estar trabajando. Ahí es donde nosotros vamos a enfocar nuestra enseñanza. Claro, acuérdense, hermano, que podemos aprender muchísimas cosas de todos estos capítulos, estos primeros capítulos a ver cuántos son. Mira, aquí están. De los primeros 6 capítulos, claro, todo lo que podemos aprender. Pero imagínate, estaremos aquí y estaremos aquí hasta que el Señor regrese. Pero básicamente lo que estamos haciendo aquí es simplemente enfocándonos en esta porción. Así que vamos a leerlo. Llamó Yahweh o Adonai a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Y ya yo expliqué ese verso. Es una de las parashas. Por eso es que es importante usted estar en mi página, darle seguimiento a esta enseñanza, porque nosotros le sacamos el jugo a cada verso y entramos y estudiamos. Y porque, bueno, imagínate, de eso se trata, ¿verdad? De nosotros escudriñar y ver qué es lo que dice la escritura. No solamente en cada libro, sino en cada capítulo. Y no solamente en cada capítulo, sino también en cada verso. Y créeme, sacarle el jugo a las escrituras, hermano. Es exprimir la Biblia, es tener hambre y sed de la palabra y de la presencia del Eterno, estudiarla. Y créeme que el que busca va a encontrar, y el que toca se le va a abrir. Créeme. Verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Así que estamos viendo que se está diciendo, va a traer una vaca o una oveja. Entonces el propósito va a ser para expiación. ¿Qué es expiación?
Expiación es un rescate. Es, tú pecaste, ahora lo que viene es tal juicio. Pero entonces la expiación hace que tú seas rescatado del juicio, aunque eres culpable. Así que este es el concepto de expiación. Así que, de hecho, hay dos grandes propósitos dentro de la función de este altar donde se está llevando este sacrificio: expiación y consagración. Y esos son los dos propósitos básicos del altar. Continuamos. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahweh, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual estará puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, compondrán la leña sobre el fuego, y luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas y las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos, las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ahora esto es importante, hermano, lo que estamos leyendo aquí. Holocausto es, ahora, ¿qué significa cuando algo es holocausto? ¿Qué significa cuando algo es holocausto? Holocausto es lo que significa, hermano, del todo quemado. Es lo que se llama burnt offering en inglés. Es una ofrenda quemada. Esta ofrenda que estamos viendo aquí en este primer capítulo tiene la característica de que ni el sacerdote ni el oferente, nadie comía de ahí. Era un animal que, aunque se degollaba y se picaba en pedazos y demás, pero se llevaba completo al altar y era completamente consumido en el fuego. ¿Okay? Así que esa es la distinción de esta ofrenda. En inglés se llama burnt offering, la ofrenda del todo quemado, la ofrenda del holocausto. ¿Okay? Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo. ¿Ve? Lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Así que el holocausto, pues así se llamaba. Ofrenda encendida de olor grato, porque era completo para el Eterno. Ahora, aquí estamos viendo, quiero que vean esto aquí. Los primeros 4 versos de Levítico que estamos leyendo hablan acerca de lo que el oferente o el israelita hace, que es traer el animal, poner las manos sobre el animal y puede hasta degollarlo, matarlo. Pero entonces, del verso 5 al 7, habla acerca de la función única y exclusiva y divinamente, sagradamente delegada a los sacerdotes. Esta parte el oferente no lo puede hacer. No lo puede hacer. Depende de la mediación del oficial divinamente autorizado en el templo llamado el sacerdote. Entonces el verso 5 dice: entonces degollará el becerro en la presencia de Yahweh. Ok, eso hasta ahí lo hace cualquiera. Lo puede hacer el sacerdote o el oferente, el que trae la ofrenda. Entonces, mira lo dice: y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. Así que solamente los sacerdotes pueden ofrecer la sangre, llevar la sangre desde el animal hasta el altar. Usted y yo no lo podemos hacer, solamente lo pueden hacer los sacerdotes. Y esto es importante porque se establece en esta legalidad del templo, se establece el precedente de la función única y exclusiva de Yeshua como sacerdote, pero en el tabernáculo espiritual o celestial, o como dice la carta a los hebreos, en el orden o en la clasificación o en la misión de Melquisedec. Ok. Así que los sacerdotes ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar. Ellos son los que manejan o manipulan la sangre.
el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, o sea que es el altar que está afuera, el de bronce. Y desollará el holocausto. Desollar es quitar la piel. Lo dividirá en sus piezas y los hijos del sacerdote Aarón, ¿ve? Está empatizando, pondrán fuego sobre el altar. Así que van a poner fuego sobre el altar y entonces van a poner el animal. Así que, una vez más, repasando, cuando abrimos el libro de Levítico, en esta primera parashá, los primeros 4 versos hablan, de hecho, los primeros 4 versos y medio, ¿ok? 5 versos. Los primeros 4 versos y parte del 5 hablan acerca de lo que el oferente puede hacer. Pero entonces, de la mitad del 5, desde donde y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecieron la sangre, hasta el 7, es exclusivamente lo que hacen los sacerdotes. Y esto es bien importante. Ok. Voy a enseñarte. Esto es un repaso, lo que voy a dar. Si usted vio esta enseñanza mía del año pasado, jóvenes, aquí en esta enseñanza, y ve a mi página walteragoto.com, es aquí en esta enseñanza donde yo entré con detalles a explicar esta imagen, ¿ok? Donde expliqué bien toda esta imagen, hermano, y esto es importante, ¿ok? Porque fue aquí donde expliqué lo que está en el recuadro a mano izquierda, entrecortado, rojo, es lo que se llama el santuario. Lo que está en el recuadro negro es el altar. Y lo que está en el círculo es lo que se llama este grupo de testigos que representaban al pueblo. Y ellos estaban representando al pueblo, viendo cómo los sacerdotes hacían lo que se llama el servicio diario, que es lo que se llama el servicio público. El servicio diario que consistía en sacrificar un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. Entonces esa gente representaban a todo Israel, porque todo Israel no se podía meter ahí, no cabían. ¿Ok? Así que de eso se trata el concepto Ma'amad. ¿Ok? Los testigos y representantes de todo el pueblo de Israel. Donde al ellos estar ahí como testigos, representando a todo Israel, es como si estuviera todo Israel viendo lo que está ocurriendo en el templo. ¿Ok? Estamos claros con eso, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahora bien, ya, como te dije, Levítico capítulo 1, los primeros versos habla acerca de lo que hace el oferente, el israelita común, el que trae la ofrenda. ¿Ok? Y ahí está la gráfica. Llega hasta la puerta del tabernáculo. Pero entonces, de ahí en adelante, entonces, función exclusiva del sacerdote, como está indicado en la flecha. ¿Ok? ¿Lo pueden visualizar? ¿Lo ven? Ok, este es el contexto de lo que está ocurriendo en Levítico capítulo 1. Vamos a ver lo mismo, pero en el templo. Lo mismo, pero en el templo. Ok. Hasta ahí entra donde dice israelita. Esa es una parte donde hasta poder llegar los israelitas a traer los sacrificios, que es como si fuera en la puerta del tabernáculo. ¿Ves? Ok, entonces ahí donde dice al lado de israelita, aquí dice priest, pues ahí entonces se encontraba el sacerdote, ¿verdad? Y entonces estos sacerdotes entonces tomaban el animal y de ahí en adelante se lo llevaban a la parte norte del altar, donde dice la palabra court, y ahí entonces seguían el resto del protocolo, incluyendo la manipulación de la sangre en el altar. Y en el caso de si el animal era de holocausto, todo el animal encima del altar hasta que se consumiera completamente. Ahora, voy a leer 2 porciones de la escritura. Voy a ir a Números y después voy a ir a Éxodo. ¿Por qué? Lo que quiero enseñarte hoy, en esta versión de esta enseñanza, que pudiera ser la segunda parte del año pasado, hay mandamientos, hermano. Mira, hay mandamientos en la Biblia que no se pueden obedecer, no se pueden hacer, porque pertenecen al templo. Y este es uno de ellos. Lo que vamos a leer en Números y lo que vamos a ver en Éxodo. Y usted dirá, pero pastor, si yo no lo puedo hacer, y depende del templo, ¿para qué tú me lo quieres enseñar? Porque de todo aprendemos. Hay unos principios, unas verdades eternas que no solamente se revelan el carácter santo de nuestro Dios, sino que también hay unos principios espirituales que el Eterno quiere que aprendamos. Y así que por eso es que se lo quiero explicar.
¿ok? Así que primero vamos a número 28.2. Miren esto, vayan pensando en lo siguiente, mientras leamos estos mandamientos. ¿Cómo todo Israel puede obedecer este mandamiento? Quiero que lo conteste en tu mente, o trate de contestarlo. ¿Cómo todo Israel puede obedecer este mandamiento? ¿Ok? Ok. Habló Yahweh a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Yahweh, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será holocausto continuo. Y repasando, ¿ok? O enseñando. Estamos viendo aquí lo que se llama el holocausto continuo. Jóvenes, en el templo, todos los días, 2 veces al día. Por la mañana, aproximadamente a las 9, por la tarde, aproximadamente a las 3, se sacrificaba un cordero por la mañana, un cordero por la tarde. Eso se llamaba el tamid, eso se llamaba la ofrenda continua. Esa continuidad de esa ofrenda, que eran ofrendas de holocausto, del todo quemado, y el fuego que estaba en el altar nunca se podía apagar, y tampoco este fluir de esta ofrenda no se podía apagar. Representaba el compromiso continuo, consistente, constante de Israel en servir al Eterno. De hecho, la tradición decía que mientras estaba esta ofrenda continua, los muros de Jerusalén estaban protegidos por el Eterno. Entonces, ¿qué pasa? Se llamaba también la ofrenda pública. Si tú llevabas tu ofrenda, pues tú podías estar allí y tú veías cómo el sacerdote manipulaba la ofrenda. Pero estas dos ofrendas es lo que se llama la ofrenda pública. De hecho, un mes antes de Pesaj, toda persona mayor de 20 años traía, una vez en su vida, traía una ofrenda de medio shekel. Y entonces de ahí se sacaba el dinero para comprar estos animales que se sacrificaban todos los días. Entonces, era un mandamiento de que se ofreciera al Eterno. Y vamos a ver que hay un verso que dice que todos nosotros tenemos que estar presentes. Pero como les enseño ahorita, y lo vamos a ver, cómo nosotros podemos estar presentes si somos tantos en un lugar que no vamos a caber. De ahí es que viene el concepto de Ma'amad, de que estos representantes iban a representar, iban a ser testigos de que están sacrificando un cordero por la tarde, un cordero por la noche, por la mañana y por la tarde. Pero además de que estaban siendo testigos, estaban siendo representantes de todo aquello. Así que al estar ellos ahí, era como si todos estuvieran ahí. Ese es el principio y eso es lo que está ocurriendo aquí. ¿Ok? Así que vamos a seguir leyendo aquí. Seguimos. Un cordero ofrecerá por la mañana y el otro cordero ofrecerá a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con 1/4 de un hin de aceite de oliva machacados en ofrenda. Es holocausto continuo, ¿ves? Porque es parte de esta ofrenda que no podía parar, que era todos los días. Que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Yahweh. Y su libación es una ofrenda líquida, hermano. Libación es una ofrenda líquida que se ofrecía derramándose en el altar. De vino, una ofrenda de vino. Ok. Entonces, vino superior ante Yahweh en el santuario. Y ofreceréis el segundo cordero a la caída de la tarde, como le dije, aproximadamente a las 3 de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato, o en otras palabras, así como hiciste por la mañana, vas a hacer por la tarde. Ok, ahora vamos a leer también lo mismo, pero en Éxodo 29 del 38 al 46, ¿ok? Esto es lo que ofreceréis sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Continuamente, ok. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, otro cordero ofrecerá a la caída de la tarde. Como le dije, aproximadamente a las 3 de la tarde. Además, con cada cordero, una 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de oliva machacada para la libación, que ya usted sabe lo que es libación, que es esta ofrenda líquida, o sea, vino que se derramaba sobre el altar, la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana,
conforme a su libación, el olor grato, ofrenda encendida a Yahweh. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo delante de Yahweh, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Ahora, es interesante porque ahí hay una invitación de intimidad, donde el Eterno dice, los voy a hablar, quiero hablar con ustedes, quiero confraternizar con ustedes, quiero tener relación con ustedes. Ahora, dice en el verso 43, y esto es importante. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón, a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. O sea que los voy a separar para este propósito. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Yahweh, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Yahweh, su Elohim. Así que repasando, esto es lo que estamos viendo, esto es lo que está ocurriendo. ¿Ok? Aquí está el santuario, aquí está el altar, se está ofreciendo los sacrificios y entonces ahí están los representantes y los testigos del pueblo, ya que todo el mundo no cabe ahí. Ok. La Mishnah. ¿Y qué es la Mishnah? La Mishnah es un documento que pertenece a la Torah oral. Fue escrita por una persona que físicamente vio el templo y conocía todos los sacrificios del templo y demás. Y ahí en la Mishnah encontramos los detalles. Encontramos todos los detalles de cómo se hacían los sacrificios. Perdón. Déjame apagar el aire porque este aire como que me está resecando la garganta. Y estoy aquí en vivo. Y no lo voy a editar. Ok. Entonces, lo que estamos viendo es lo siguiente, hermano. Perdonen, como que se me resecó la garganta bastante con el aire. Me estaba dando casi en la cara. Y ya usted sabe cómo es esto. Ok. La Mishnah explica. Dado que es imposible para toda la nación estar presente en Jerusalén, que es lo que te estaba diciendo ahora, cuando se trae la ofrenda diaria, la ofrenda de la madrugada, y la ofrenda de la tarde, el rey David, entonces, y lo que hizo fue que creó una logística. Y entonces él instituyó una división de sacerdotes basado en 24 clases o turnos de guardias sacerdotales, las cuales servían aproximadamente una semana 2 veces al año. Eran muchos. Ok. Para todos y cada una de las divisiones o turnos sacerdotales, también había una vigilia o un grupo de testigos no sacerdotales de turno correspondiente en Jerusalén, donde habían sacerdotes que no estaban en su turno, levitas e israelitas, que estaban frente como testigos de la ofrenda tamir o la ofrenda pública, lo que se llama la ofrenda comunitaria. Y este grupo que en el recuadro, esta imagen que tenemos aquí, está en el ciclo rojo, es lo que se llama los Ma'amad o los Ma'amadot. ¿Ok? Y estos estaban parados allí siendo testigos. Estaban representando a todo Israel que estaba ellos delante de Yahweh mientras se hacía este sacrificio. Ahora, cuando vamos a la Mishnah, el tratado Ta'anit, nos explica esto de Números capítulo 28, verso 2, y nos explica en el sentido de que hay un problema, porque el Eterno quiere que todo el mundo esté presente, pero la gente no cabe en el templo. Y esto es lo que ellos establecieron. ¿Qué son los Ma'amadot? Los Ma'amadot. ¿Qué son? Y ya que está dicho, manda a los hijos de Israel y diles mi ofrenda, mi comida. Refiriéndose al número capítulo 28, verso 2, lo que leímos. Ahora bien, ¿cómo se puede ofrecer la ofrenda de un hombre si no está presente? Los profetas anteriores instituyeron 24 mishmarot o clases o turnos o guardias, que esto es lo que ya te había dicho. Entonces, para cada mishmar o para cada turno había
un Ma'amad en el templo. O sea, había testigos, alguien parado allí representando el pueblo. En Jerusalén, que consistía de sacerdotes porque no eran sus turnos, levitas e israelitas. Cuando llegó el momento de que el Mishmar o este grupo de sacerdotes les correspondiera su turno para ofrecer sacrificio, entonces los sacerdotes y los levitas, ¿verdad? Subían a Jerusalén y los israelitas también, que iban a apoyar a ese orden o a ese turno de sacerdotes y para entonces ser testigos. Ahora, no solamente eran testigos, sino que también, y esto es bien interesante, mientras hacían este sacrificio, que por la mañana y por la tarde se hacía, ellos leían versos de Génesis acerca de la creación. Sumamente interesante. Usted dirá, pero ¿por qué? Te voy a explicar por qué. O sea, ¿qué tiene que ver la creación con que estén matando dos corderitos ahí? Esto está bien interesante. Y esto es lo que está diciendo ahí. ¿Ves? Entonces, dice que estaban allí, ¿verdad? Y entonces leían. De hecho, habían algunos que no estaban allí en el templo y estaban en sinagogas y en diferentes lugares también a la misma hora leyendo estos textos de Génesis. Ok, seguimos. Así que aquí pues después usted lo puede seguir leyendo. Este es lo mismo que acabo de leer. Y entonces aquí nos da un resumen de, de los versos que ellos leían, que luego lo vamos a estudiar con más profundidad o vamos a estudiar la conexión que ellas tienen con el templo y con estos sacrificios. Así que, de acuerdo, y hablando esto de una forma más sencilla, cada turno de los sacerdotes incluía un apoyo en forma de testigos, lo que se llaman los Ma'amadot o los Ma'amad, este grupo de sacerdotes, levitas e israelitas. Ahora, claro, como siempre, encontramos en el Talmud una discusión acerca de opiniones acerca de este grupo de personas que estaban allí. Por ejemplo, varios de los comentarios de Rashi que encontramos en la Mishnah y en la Gemara indican como mucho que eran sacerdotes y levitas e israelitas. Sin embargo, otros sostienen que estas vigilias, estos turnos, estos relojes sacerdotales, estaban compuestas solamente por israelitas. ¿Ve? Siempre hay opiniones. Y usted sabe, hay tres personas que saben mucho y los tres vienen con opiniones, pero esta discusión lo encontramos en el Talmud. Explican que los representantes de los tres grupos fueron encontrados en Jerusalén, o sea, representantes de los sacerdotes, los levitas y de Israel. Entonces, se encontraban allí y entonces estaban de testigos frente a la ceremonia y ritual de la ofrenda diaria. Una vez más, el cordero que se sacrificaba por la mañana y el cordero que se sacrificaba por la tarde. Ahora, había otros sabios que comenzaron a opinar y a traer sus comentarios. Y cito lo que ellos decían. Los comentarios más tempranos de los sabios preguntaban y comentaban. Por supuesto, los representantes del pueblo deben estar presentes en el templo cuando se sacrifican las ofrendas comunales. O sea, la ofrenda tamir, o sea, la ofrenda que Dios le dio al pueblo que sacrificara por la mañana y por la tarde como holocausto continuo que no podían parar, que tenía que ser todos los días. Pero, ¿por qué se debe incluir a los israelitas comunes en la vigilia? ¿Ve? Esta opinión viene de esta línea de pensamiento que algunos sabios estaban trayendo en su interpretación de que no hacía falta los israelitas, sí hacía falta solamente los que están autorizados a estar allí, que eran los sacerdotes y los levitas. De ahí es que viene esta discusión. Entonces,
Él dice, ¿por qué se debe incluir a los israelitas comunes en la vigilia o como testigos allí en el templo? Deja el sacerdote y levita que en todo caso están en el templo realizando el servicio sacrificial. Y también ellos a la misma vez que están haciendo sacrificio, ellos también a la misma vez se convierten en representantes también de la nación. ¿Ve? Así que ahí había algunos que estaban diciendo de que realmente solamente estaban los sacerdotes y levitas, ya que eran los autorizados. Pero entonces algunos comentarios responden con respecto a esta interpretación, esta opinión, y citan, cada tribu es tratada como una comunidad separada. Las 12 tribus, cada uno son importantes. En consecuencia, los miembros de la tribu de Leví no pueden representar toda la nación, pero deben estar acompañados por representantes de cada una de las tribus. Así que de aquí es que se sigue desarrollando entonces el concepto de estos testigos que están frente a Lázaro, el área donde se están haciendo los sacrificios, y están siendo testigos a la misma vez representantes. Porque el Eterno quería que todo Israel estuviera viéndolo, pero todo Israel no se puede meter ahí. ¿Ok? Están conmigo, le hace sentido. Ok. Leyendo en el Talmud, y específicamente el joven Talmud Bavli, bien interesante, comienza entonces aquí a explicarnos y a hablarnos acerca de los detalles de la función de este grupo de personas que están aquí. Y entonces, mira qué cosa interesante. Y lamentablemente está en inglés, no lo traduje al español. Dice que este grupo que no eran sacerdotes, y aunque habían sacerdotes, está la opinión, acuérdate, como te acabo de decir, está la opinión de que habían sacerdotes, pero eran sacerdotes que no estaban purificados, que no estaban preparados para militar, que no era su turno. Así que habían sacerdotes y levitas e israelitas, y todos juntos eran este grupo de testigos que estaban frente a los levitas y sacerdotes que estaban autorizados porque eran sus turnos y estaban allí haciendo el servicio. Entonces, pero todo el grupo se le llama en inglés non-priestly, como quien dice, ellos no son los sacerdotes. O sea, no son los sacerdotes que le corresponde el turno de ministrar. Eso es lo que quiere decir, por si acaso te confunde al leerlo aquí en inglés. Which portion of the Torah would the members of the non-priestly watch? ¿Ve? ¿Qué porciones de la Torah era lo que debían de leer este grupo de testigos mientras están viendo el servicio del holocausto continuo? Así que cita los versos o las porciones de Génesis. Por ejemplo, en el domingo leerían en el principio. Y leerían Génesis del 1, capítulo 1, del 1 al 8. Entonces el lunes leerían entonces Génesis de capítulo 1 del 9 al 13. Luego martes leerían Génesis 1 del 14 al 19. El miércoles leerían Génesis 1 del 20 al 23. Jueves leerían Génesis 1, 24 al 31. Entonces el viernes leerían ya en el capítulo 2 de Génesis 2 del 1 al 3. Interesante, ¿ves? Entonces, estas son las cosas, hermano, que nos ponen a pensar. Mira todo esto. ¿Qué tiene que ver Génesis, la creación, cuando ellos lo que están es haciendo este sacrificio? ¿Ves? Están haciendo este sacrificio, acuérdate, están estos testigos allí, se le llama non-priestly, porque no habían sacerdotes y levitas ahí, pero también habían representantes de las tribus. Entonces, claro, estoy hablando de una de las opiniones rabínicas, porque yo no estaba allí. Entonces, este amado, este testigo de lo que estamos de pie, no era que estamos caminando por todo eso, sino, como ya te había dicho, hay un lugar designado para los israelitas, ¿ok? Esto es muy importante. Entonces, acuérdate que se sacrificaba un cordero por la mañana, otro por la tarde, y ellos están viendo lo que está ocurriendo. Pero, de repente, dice la Mishnah que ellos, al igual que otros que estaban fuera del templo, estaban
leyendo estas porciones de Génesis. Mientras ocurría este sacrificio, leían estas porciones de Génesis. Entonces, había una porción específica cada día. Entonces, nos preguntamos por qué, cuál es la conexión, cuál es la relación. Bueno, lo vamos a ver ya mismo. Ok. Am, Antes de seguir, y como muchos de ustedes, yo sé que estudian el templo, a algunos les gusta han estudiado en la conferencia del templo, y muchos de ustedes simplemente les gusta estudiar. Ok. Posiblemente habrán oído que en el templo, todos los días los levitas cantaban ciertos salmos. ¿Ves? Por ejemplo, el primer día de la semana cantarían el Salmo 24. El segundo día de la semana cantarían el Salmo 48 y así sucesivamente. El Salmo 82, después el Salmo 94, después el Salmo 81, después el Salmo 93 y después el Salmo 92 en el Shabbat. No confundamos los salmos que se cantaban, que los levitas cantaban, con estas porciones de Génesis que recitaban, que de hecho lo recitaban de memoria. No confundamos porque son dos cosas. Ahora, esto es lo impresionante y aquí es donde una vez más vemos, hermano, literalmente la organización, el orden, la logística perfecta, el engranaje que hay en el templo, porque el templo es en todo una estructura funcional. Um, si tú buscas en la Biblia, donde más se habla acerca de la creación es en dos sitios. En Génesis, obvio, y en los Salmos. Así que estamos viendo que el tema de la creación está presente en el servicio del templo. Sea cantado, salmos que se cantaban todos los días, todo refiriéndose a la creación, el tema de la creación, o todos los días cuando estos testigos, los Ma'amad, perdón, recitaban estos versos de Génesis, uno cada día, diferente cada día. ¿Cuál es la conexión? Donde traían de Génesis y de los Salmos, de estos dos libros, traían, eran la fuente para traer versos y cantar salmos alusivos a la creación. ¿Cuál es la relación entre la creación y el templo? Bueno, ya usted sabe, porque se lo he enseñado en otros videos, en el antiguo Medio Oriente se enseñaba que los templos representaban estudiar la función de un templo, estudiar la estructura de un templo, era una de las formas en que las deidades o los antiguos, en el caso de Israel, el Eterno, enseñaba el concepto de orden versus caos, donde al ver que cada cosa tiene su lugar y cada cosa tenía reglas para que todo pudiera funcionar, y que romper esta regla podía interrumpir el funcionamiento de algún oficial o algún departamento, alguna área del templo. Cuando leemos la Biblia, que Dios crea los cielos, la tierra y todo, y dice, y lo vio bueno, es lo que significa, y ahora funciona. Antes no funcionaba, ahora funciona. Así que el contraste entre lo que funciona, lo que es bueno, entre lo caótico, lo que no es bueno, lo que es malo, es lo que estamos aprendiendo cuando estudiamos el templo o el concepto de templo en el antiguo Medio Oriente, que lo estamos viendo en el relato de la creación, donde el séptimo día viene siendo el día donde el Eterno somete todo caos y reorganiza el universo y el planeta Tierra de tal manera que ahora cada cosa va a tener su lugar. El sol va a salir cuando tiene que salir, en la luna va a hacer esa función de espejo, las estrellas, la flor en su lugar, todo en su lugar hace que el planeta Tierra sea tan funcional que sea un hábitat para el hombre.
todo lo contrario, es caos. Entonces, el proceso de la creación se resume en el contexto antiguo Medio Oriente de llevar caos a orden. Un planeta que no funciona a un planeta que funciona. Así que ese día de graduación, donde el Señor dice, ahora todo funciona, ahora el hombre puede vivir aquí, el hombre puede tener shalom aquí, ese séptimo día el Eterno lo bendijo y, y entonces lo encontramos en el libro de Éxodo como la conmemoración de ese día donde el Eterno venció el caos, resolvió el problema del caos y trajo al hombre el hábitat llamado shalom, llamado paz. Entonces ese día es lo que se llama el día de reposo. Ese día donde Dios le da el shalom al hombre. Dios quiere que el hombre se recree en la presencia del Eterno y que se conecte con su Creador. Bueno, el día séptimo se le conoce también como el día donde termina todo edificio destinado a ser templo, termina de sufrir una transformación ceremonial donde luego del séptimo día se convierte de edificio a templo. Así que todo este es el contexto, todo este contexto, viendo el templo y el proceso de la creación pasar de caos a orden, de algo donde nadie puede habitar a algo donde alguien puede habitar, el hombre. Un lugar donde el eterno, donde Dios no puede habitar, ahora un lugar donde Dios puede habitar. Así que el Shabbat viene a ser entonces como el huerto del Edén para el hombre, pero también el templo para Dios. Y esa es la enseñanza, ese es lo que el Eterno quiere que visualicemos, que trascendamos el concepto de séptimo día y encontremos que dentro del concepto de séptimo día está el concepto de descanso, el concepto de la culminación del proceso de transformar lo inhabitable a habitable. ¿Ok? Así que cuando vemos el Shabbat, vemos el huerto del Edén, lugar donde habita el hombre. Cuando vemos el Shabbat, vemos un templo donde habita Dios. Esto es importante porque los 7 días, entonces son los días que ceremonialmente se ocupa para que haya este momento climático donde se anuncia y se proclama el Shabbat, el trono para que Dios habite, el Edén para que el hombre habite. Es como el milenio, los 7 milenios, según la escatología judía, después del 7 milenio, entonces viene el Mesías y el número 8 es la eternidad, donde entonces Mashiach y el hombre puede habitar en nueva tierra y cielo y tierra renovado. Todo esto viene de ahí. Okay. Ahora, como ya te dije, una vez más, de ahí viene la relación, de la creación y el templo. Porque el templo viene siendo ese lugar habitable para que el Eterno pueda habitar con el hombre que está habitando en Edén. Y por eso es que en Éxodo 25 el Señor cuando le dice a Moisés, mírame un tabernáculo porque yo quiero habitar en ustedes, ese tabernáculo es como una recreación de el huerto del Edén, una recreación de ese lugar óptimo de santidad y pureza que encontramos en el libro de Génesis. Ahora bien, vamos precisamente aquí al libro de Génesis. Vamos a ver el verso número 2 del capítulo 2. Perdón, verso 1 del capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, o sea, lo separó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, es interesante porque cuando hablamos acerca de el templo, de estos testigos que están todos los días leyendo porciones de Génesis que tiene que ver con la creación, dentro del templo
vemos a los levitas que todos los días están cantando un salmo que también tiene que ver con la creación. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? O sea, está el Ma'amad o el Ma'adot, whatever. Los testigos que están allí en la entrada, frente al altar. Y entonces tenemos al otro lado, en la entrada del santuario, a los levitas, cantando, todos los días cantaban un salmo diferente alusivo a la creación. Y entonces el Ma'amad, este grupo de testigos y representantes, están todos los días recitando de memoria estos versos del Génesis. Creación a través de los salmos, cantado por los levitas. Creación a través del relato bíblico de Génesis, recitado a través de este grupo de testigos, el Ma'amad. Interesante. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Así que ahí es definitivamente la conexión de Shabbat como un templo donde Dios habita. En el Shabbat Dios habita. Entonces Dios le dice al hombre, separa el Shabbat, construye un tabernáculo para yo estar. Si tú separas el Shabbat, es como Moisés construyó un tabernáculo, yo voy a morar allí y vamos a estar los dos juntos. De eso se trata todo esto. Ok, veamos esto. En este libro de oraciones, que muchos de ustedes lo tienen, el Sidur Birkat Shlomo, encontramos las oraciones de Shabbat. Pero mira qué interesante. Cuando tú y yo hacemos la oración del Shabbat, la oración para proclamar y declarar que aunque no son las 12 de la noche, ya ha caído el sol viernes y según el ciclo del calendario bíblico ya es el séptimo día. En la transición de sexto a séptimo día, nosotros anunciamos que todos los que viven bajo el techo de mi casa tienen que estar conscientes de que comenzamos el séptimo día, que es un espacio sagrado. Son 24 horas de espacio sagrado. Son 24 horas donde Dios es el centro. Dios es el centro siempre, pero este día es dedicado a Él. Este día tiene mandamientos pesados, tangibles, fuertes, que exigen que nos congreguemos, que exigen que no toquemos, ni invertamos nada de tiempo en cosas que tienen que ver con nuestro placer. No es el día. Ese no es el día de nosotros ir a jugar baloncesto, ese no es el día de nosotros ir al cine, ese no es el día de nosotros ir como decimos nosotros en Puerto Rico, a pariciar. No, ese es el día de concentrarnos en el eterno. Ese día tú estás orando, ese día tú estás con tu familia compartiendo la escritura, ese día vamos a suponer que hay alguien que necesita ayuda, un enfermo, tú puedes hacer justicia y bondad. Ese día, esas 24 horas son para el eterno, no son para desperdiciarlo en las cosas que quiere hacer nuestra carne, cosas comunes. Se separa ese día y se mantiene separado, se consagra ese día y se mantiene consagrado. Y en las oraciones protocolarias, para separar o anunciar el comienzo del séptimo día, el comienzo de Shabbat, encontramos, según este libro de oraciones, que uno lee lo que aparece en Bereshit, en Génesis. Literalmente, Génesis 1:31 y Génesis 2, del 1 al 3. Jóvenes, esto es lo mismo que estamos encontrando aquí, donde según la Mishnah nos habla acerca de las lecturas bíblicas del Génesis con el tema de la creación, que este grupo de testigos leían, recitaban cuando estaban frente a frente a los sacrificios diarios. ¿Será una casualidad que este libro de oración,
que dice que cuando tú comiences el Shabbat, cuando tú comiences a recibir el Shabbat, tú vas a decir, el sexto día fueron completados los cielos y la tierra y todo su contenido. Dios completó en el séptimo día su labor que había hecho y cesó el séptimo día de toda su labor que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él cesó de toda su labor que Dios había creado para hacer. ¿Será casualidad que esta oración se hace? Y que levantemos la copa de vino y digamos, Barú atá Adonai, Eloheno melech haolam, boré perij hagafen. Bendito eres tú, eterno Dios, maestro, nuestro soberano del universo, creador del fruto de la vid, donde el vino estaba incluido en el servicio diario porque se derramaba en el altar. ¿Te acuerdas cuando te dije que era una libación? Interesante, hermano, toda esta conexión. Así que nosotros ahora sabemos de dónde sale esta oración del Sidur. Ahora sabemos de dónde sale. De los Mahamad, de estos testigos que según la Torah oral, en la opinión de algunos eran un grupo de sacerdotes, levitas e israelitas. Otras opiniones eran que eran israelitas nada más, porque están representando las 12 tribus. Pero este grupo de testigos, o sea, esto esto no es impresionante. Esto es sobrenatural. Esto, esto es, ¿cómo te digo, hermano? Porque cuando leímos el mandamiento, se supone que todo Israel esté al frente, presentándose delante del Eterno. El Eterno a través de David organiza todos los sacerdotes y levitas en 24 turnos para que todo el mundo pudiera tener un turno durante el año de ministrar. Y los que no estaban en sus turnos de ministrar podían juntarse con los israelitas para ser testigos. Estos testigos entonces estaban en la entrada del templo recitando de memoria estos versos de Génesis, donde los versos de Génesis que ellos decían el viernes son los versos de Génesis que tú y yo decimos el viernes cuando recibimos Shabbat. Te lo voy a enseñar, ya que me estás mirando así. Me encanta cuando me miran así. Míralo aquí. Dice que el viernes, on Friday, leían Génesis de 2, capítulo 2, de 1 al 3. ¿Lo están viendo? Entonces, en el Sidur, cuando tú recibes Shabbat, ¿qué es lo que estás leyendo? Génesis 2, del 1 al 3. El viernes en el Shabbat, según el Sidur, esto es lo que tú lees. Y esto es lo que leían el viernes en el templo. Así que cuando tú y yo estamos haciendo estas lecturas, conectamos en la historia colectiva de Israel con aquellos testigos, sacerdotes, levitas e israelitas que estaban frente viendo el servicio del templo, el holocausto continuo. En el templo hacían esto, hermano. Así que cuando tú y yo estamos haciendo esta lectura, estamos conectando con el templo. Pero ¿qué templo? Si el templo se destruyó, el templo del Shabbat, o el Shabbat que funciona como un templo, lugar donde está la presencia de Dios, donde Dios dice, entre en mi Shabbat, entre en mi templo, entra en este espacio sagrado, vamos a tener comunión. Has estado trabajando toda la semana estás con tus preocupaciones, toda la semana estás con tus afanes, pero ahora yo te doy como mandamiento que pares todo y coja toda tu energía, esa energía que tú usas para deleitarte en el juego de pelota, esa energía que tú usas para deleitarte en el juego de fútbol, toda esa energía que tú usas para deleitarte en lo que te apasiona, la energía que tú usas para hacer con excelencia tu trabajo. Ahora, toda esa energía por 24 horas lo vas a sacar de todas estas áreas comunes que utilizas durante la semana y lo vas a concentrar en la presencia de Dios, en la búsqueda de la palabra del Señor. Por 24 horas tu deleite será en el eterno.
La conexión aún es tan impresionante, ya he dicho esta palabra 2 veces hoy, que encontramos en la liturgia, en la ceremonia, en el protocolo de recibir el Shabbat, que la misma porción bíblica de Génesis que el viernes los Mahamad leían, recitaban en el templo, refiriéndose a la creación, es el mismo que tú y yo hacemos en el Shabbat. Ahora entendemos por qué están esas oraciones. Ahora entendemos, acuérdate que destruyeron el templo de los judíos. Para los judíos el templo era la conexión con Dios, era lo que unía el cielo y la tierra, era el portal, el acceso al cielo. Ahora no hay templo, pero ahora ellos usan las oraciones y muchos elementos que representan el templo. Y ahora les voy a presentar a alguien que comenzó a enseñar que el Shabbat también es un templo. Lo que pasa es que no está hecho de madera ni de cemento. Es un templo hecho de tiempo. Y si usted me ha escuchado a mí hablando acerca de esta frase, un templo hecho de tiempo, o un santuario en el templo, en el tiempo, es porque yo lo aprendí, lo leí de este libro y de este filósofo judío que le voy a presentar. Todo lo que él estudia no es la misma línea mía de estudio. Él es más teólogo, filósofo judío, era porque ya murió. Y yo soy un poquito más, pues, mi línea es un poquito más académica, pero lo que él trae y enseña es impresionante y facilita ver ese aspecto espiritual y devocional del Shabbat, que cuando yo lo aprendí, eso me impactó. Y de hecho, lo que les voy a enseñar aquí, no, se los voy a enseñar aquí. Estos 3 libros yo los tengo, los he leído, hace muchos años que los leí. Y cuando conocí el trabajo de Abraham Joshua Heschel, nació en Varsovia en el 1907 y entonces muere en Nueva York en diciembre de 1972, así que es reciente, pues más o menos. Entonces, fue un prominente rabino y uno de los principales teólogos judíos del siglo XX. Nació en Varsovia, se formó en Alemania, escapó del holocausto al poder viajar a Estados Unidos en el 1940, donde continuó sus actividades hasta su fallecimiento en el 1972. Heschel explica muchas facetas de pensamiento judío medieval y moderno, incluido estudios sobre filosofía, cábala y hasidismo, que es lo que se establece como el pensamiento judío medieval. Según algunos estudiosos, estaba más interesado en la espiritualidad que en el estudio crítico del texto, que a mí me gusta el estudio crítico del texto, pues él estaba más en la parte, en la espiritualidad. Que es una especialidad de los académicos, estudiar, criticar, estudiar la parte, haciendo el estudio crítico y analítico del texto. Pero eso no era la línea de él. Sus obras más conocidas era La Tierra del Señor, La Tierra del Señor, Preguntas del Hombre a Dios, Dios en busca del hombre, y yo tengo ese, es muy bueno. Los profetas, el Shabbat, ese yo lo tengo, me encantó, ese fue el primero de hecho, ahí es donde él habla acerca de que el Shabbat es un santuario hecho de tiempo. Y es Maimónides, la biografía. Ok, esto que voy a estar mencionando ahora, eh, es, viene del libro, sale del libro de él, sale del libro de él. Y así que lo traduje al español para beneficio de ustedes. El Shabbat se menciona por primera vez en la historia de la creación en Génesis. Según la historia inicial de la creación y otras asociadas en la Torá, el Shabbat, en palabras de Abraham Joshua Heschel, es el santuario en el tiempo. En la Torá hay lugares sagrados, objetos sagrados, individuos sagrados, incluso tiempos sagrados. La santidad del Shabbat se expresa en el hecho de que el día no puede ser usado para fines comunes
profano. Es decir, en él hay que abstenerse de trabajar o hacer cualquier otra cosa común. Así la acción de Dios se recrea y se perpetúa. Moisés instruye a Israel por mandato y revelación de Dios sobre la construcción del tabernáculo, que Dios los acompañaría por el desierto en el tabernáculo y que presagiaba o profetizaba o les hacía a ellos ver eventualmente la construcción del templo. La creación del mundo y la construcción del tabernáculo son actividades paralelas. Y esto yo lo he enseñado en otras ocasiones. O sea que todo el proceso de construir el tabernáculo era paralelo al proceso de la recreación del mundo que estamos viendo en Génesis 1, donde era caos el planeta, lugar donde no se puede habitar hasta el séptimo día, un lugar donde tanto Dios como el hombre podía habitar. Entonces el tabernáculo era así. El tabernáculo era caos porque eran piezas y muebles, pero cuando se armó todo, entonces ya se convirtió en un lugar donde podía habitar Dios, y ahí él descendió en el cierre de Éxodo, pero también podía habitar lo que yo llamo los oficiales del templo, que son los sacerdotes y los levitas, que están allí representando a toda la humanidad. En su libro El Shabbat, el filósofo judío Abraham Joshua Heschel escribe sobre el sábado o el Shabbat como un santuario en el tiempo. Así como hay lugares santos o consagrados en el mundo que podríamos considerar como santuarios en el espacio, el Shabbat es un día santo. Y el Shabbat crea un tabernáculo o un templo o un santuario, pero en el tiempo, en las 24 horas de su duración. La Torá entrelaza la relación entre el templo de Dios y el Shabbat. Por ejemplo, antes de comenzar a instruir a los hijos de Israel sobre todo el trabajo de la construcción del tabernáculo, Moisés primero les recuerda el mandamiento de descansar del trabajo en el sábado. Y cita Éxodo 35:2. 6 días se trabajará en el tabernáculo. Pero en el séptimo día tendréis reposo solemne consagrado a Yahweh. Y eso lo vimos en la parasha pasada. Antes de que puedan construir el santuario de Dios en el espacio, debe entrar en el santuario en el tiempo. Y esa es la enseñanza interesante cuando vemos en la parasha Vayakhel, donde el Eterno le está diciendo a Moisés, van a construir el tabernáculo, pero Shabbat no van a construir el tabernáculo. Shabbat es Shabbat. Así que ellos tuvieron la oportunidad de entrar primero en el tabernáculo espiritual o en el Shabbat como tabernáculo antes de entrar en el tabernáculo físico. Sumamente interesante. Así que un santuario consiste de un espacio sagrado definido. En los días de Moisés, tan pronto como una persona ponía un pie dentro del tabernáculo, estaba entrando dentro de un espacio, un recinto sagrado. Los guardias levitas vigilaban los límites y custodiaban las puertas del santuario para evitar que la gente profanara el espacio sagrado sin darse cuenta. Al igual que el tabernáculo, los límites definidos específicos demarcan la santidad de las 24 horas del Shabbat. Los límites específicos marcan el comienzo del Shabbat, que es cuando tú y yo hacemos el Kabbalat Shabbat, donde nosotros recibimos Shabbat, y el final del Shabbat, cuando hacemos el Havdalah, que entregamos el Shabbat, diferenciándolo entre un día común y un día sagrado. A medida que el cielo se oscurece, el viernes que hay por la noche, recibimos Shabbat y entramos en ese espacio o tiempo sagrado. Los que entraban en el espacio sagrado del tabernáculo lo hacían con la esperanza de encontrarse con Dios. Entraron en sus atrios buscando su presencia.
De la misma manera, cuando entramos tú y yo en el Shabbat, debemos de entrar con la expectativa de también encontrarnos con Dios en su día santo y mantener las 24 horas del día de ese Shabbat en esa expectativa de ese encuentro con el creador del cielo y de la tierra. Los rituales de Shabbat aluden a las ceremonias del templo, como ya dije. Por ejemplo, el encendido de las velas del Shabbat se puede comparar con el encendido de la menora. La doble porción del pan fresco del Shabbat se puede comparar con el pan de la presencia que el sacerdocio comía en el Shabbat. O la doble porción también alude a los holocaustos continuos que se duplicaban en el Shabbat, lo que se llama el Musaf. Es salar el pan del Shabbat, de acuerdo con el mandato de salar las ofrendas en el templo antes de ofrecerlo en el altar. La mesa del Shabbat se asemeja al altar dentro del santuario. La copa de vino del Kiddush es como la copa de las libaciones de esta ofrenda de vino que se echaba sobre el altar. Así que el Shabbat opera de la misma manera que solía operar el templo. Sin embargo, a diferencia del templo que existió en el ámbito físico, el Shabbat existe en el tiempo y no puede ser destruido o profanado solo por nosotros. La Biblia dice que el templo es la morada terrenal del Señor, un reflejo de su morada celestial. Así que el Shabbat funciona de la misma forma, como un día entregado a las cosas de Dios. Se convierte en un día lleno de la presencia moradora del Eterno. Hermano, espero que esta enseñanza haya sido una exhortación, educación, te ilumine para tú ver el Shabbat como lo tenemos que ver como un templo. Entender el propósito, la función y de dónde vienen estas oraciones. Y que todos podamos juntos disfrutar, hermano. Aprender de la nación de Israel. Cómo a través de la historia ellos iban desarrollando conceptos de fe, rituales, ceremonias que les ayudaba a ellos participar de las bendiciones que el Eterno le estaba dando, como la bendición de descansar en el día de Shabbat, como la bendición de experimentar su presencia en el templo, pero como ya no hay templo, ahora podemos hacer una conexión del templo en el Shabbat y encontrar su presencia si lo buscamos de todo corazón. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Gracias por acompañarme. Acuérdate de darle ahí subscribe aquí en la página de YouTube y en mi página walteragosto.com. Gracias por suscribirse, por seguirme y gracias por sus oraciones. De verdad es una bendición compartir con ustedes. Así que será hasta la próxima enseñanza. Shalom.